Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de técnicas de periodismo escrito, asignatura que van a llevar conmigo jóvenes estudiantes a fin de que conozcan los secretos y aprendan a escribir en periodismo. Como ustedes saben, escribir tanto para periodismo como la escritura común y corriente que nosotros hacemos usualmente son totalmente diferentes. Y aquí habría que formularnos diferentes preguntas cuando nosotros hablamos justamente de técnicas de periodismo escrito, porque en realidad cuando hablamos de ello habría que plantearnos lo siguiente. En primer lugar, que el mundo está lleno de hechos que requieren ser difundidos, pero también deben ser explicados. Lo cierto es que todos los días ocurre algo en nuestros alrededores, en nuestro país, en nuestra región y por supuesto en el mundo. Algo que nos puede afectar directamente o quizá no, pero que merece ser conocido y difundido. De eso se encarga justamente el periodismo. Muchos periodistas concurren a diario en busca de la persona o las personas que les puedan explicar qué es lo que está pasando respecto a diversos problemas que se presentan en el planeta. Uno de los casos más emblemáticos lo estamos viviendo hoy en día, justamente cuando vemos que la pandemia del COVID-19 o el coronavirus 19, esto quiere decir Coronavirus Disease 2019, nos ha planteado a nosotros un enorme reto, no solo como sociedad, sino también como periodistas. La ciudadanía se hace una serie de preguntas y el periodismo, por supuesto, debe responder y explicar también acerca de lo que está pasando en el mundo. No olvidemos que la prensa escrita, los noticieros radiales, los telediarios y hasta las redes sociales, me refiero a las utilizadas por los medios masivos, informan sobre esta enfermedad que ha afectado a poco más de 700,000 personas en el mundo, en 193 países, y ha causado la muerte de 30,000 personas, entre hombres, mujeres, ancianos y niños. Entonces estas cifras, por supuesto, que son aterradoras. Y no es extraño que los medios de comunicación durante todos estos días nos hayan estado informando sin parar acerca de las consecuencias y efectos de esta enfermedad. No olvidemos, por ejemplo, que hace unos días atrás, todos los diarios, su primera plana fue "Yo me quedo en casa". ¿Cuál era el propósito? Simplemente recordarnos y generar conciencia respecto a este mal que, por supuesto, viene ocasionando grandes estragos en la sociedad. De manera que cuando hablamos de que el COVID-19 nos está afectando y que la prensa se está ocupando de ello, no significa que exclusivamente sea el tema que se deba tratar. Y para explicar las cosas, uno debe hacerlo correctamente, hablando correctamente y escribiendo correctamente, porque el COVID-19 no es el único hecho que se da a conocer. También hay otros temas de importancia que despiertan interés en la ciudadanía y por eso se difunden. Entonces la pregunta justificada y pertinente que debemos hacernos es: ¿qué es el periodismo? ¿Qué es el periodismo? Así se expresaba mi abuelita, en paz descanse, cuando se enteró de que yo iba a estudiar periodismo. En fin, son gajes de la vida. Fíjense, cuando la primera imagen que se nos viene a nosotros cuando hablamos de periodismo es ver a un reportero con su micrófono en mano, o alguien que está sentado frente a una computadora, y por último, a muchas personas que se reúnen alrededor de un kiosco para enterarse de las noticias del día. Y aquí hay que pensar en lo siguiente. Convengamos en primer lugar que el periodismo no es un arte. Saquen eso de la cabeza. Fíjense que a lo largo de todos estos años que yo me he desempeñado como periodista, puedo decirles por experiencia propia que habían colegas que escribían muy bien. Y la verdad que a veces parecía que hicieran poesía. Pero de eso no se trata el periodismo. Razón por la que no es un arte. Tampoco es una técnica.
O sea, no se trata simplemente de aprender a escribir, sino de entender el fondo y los entretelones que significa realmente hacer periodismo. Mucho menos es un oficio. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Yo lamento mucho que algunas personas piensen que el periodismo es simple y llanamente un oficio y que cualquiera puede ser periodista. Eso no es así. El periodismo es mucho más que una profesión, a decir de muchísimos autores que se han dedicado no solo, fíjense ustedes, a ponerlo en práctica, sino también a tratar de entenderlo y sumergirse en un periódico o haciendo televisión. Gabriel García Márquez, permítame leerles lo que él dijo respecto a lo que es el periodismo. El periodismo, dijo él, es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para esto y esté dispuesto a vivir solo para eso, podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelva a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente. Grande Gabriel García Márquez. Y es que en efecto, el Premio Nobel de Literatura colombiano, además de escribir, no olvidemos que él se inició en el periodismo. Recordemos, por cierto, que nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, también hizo periodismo. Casi todos los premios Nobel de literatura que conocemos en algún momento hicieron periodismo. El gran Neftalí de los Reyes. ¿Quién es él, Neftalí de los Reyes? Seguro se preguntarán ustedes. Bueno, pues Pablo Neruda. Pablo Neruda, fíjense ustedes, hizo periodismo. El gran César Vallejo, no es premio Nobel, por cierto, pero un gran bate de la literatura, un gran bate de la poesía, hizo periodismo. Incluso los grandes ideólogos que hoy son parte de nuestra historia, como José Carlos Mariate y como Víctor Raúl Haya de la Torre, incluso hasta Manuel González Prada, hicieron periodismo. De manera que nosotros tenemos que entender el periodismo no desde la perspectiva de un literato, que si bien es cierto, Gabriel García Márquez lo describe bien, pero lo hace desde la perspectiva de un literato y no está mal, por supuesto que no está mal. Pero si tenemos que hablar periodísticamente, insisto, tenemos que hablar como periodistas. Vayamos a lo que dice Bill Kovas, que es un estudioso y ha sido director de New York Times. El periodismo, dice él, es la primera versión de la historia. Las pautas éticas son para los periodistas como las estrellas para los antiguos navegantes. Quizás no la lleguemos a usar nunca, pero sin ellas estaríamos perdidos. Eso es lo que dice Bill Kovas, destacando sobre todo lo que significa el comportamiento ético de un periodista. ¿Y qué dice el español Miguel Ángel Bastenier? Yo creo que mucho más claro y directo. El mejor periodista es un investigador. Que se les quede aquí, jóvenes, es un investigador. Pero no es policía y tampoco juez. Documenta e interpreta el caso y ahí acaba su función. Interesante lo que dice Miguel Ángel Bastenier. Pero, ojo, que las situaciones y las coyunturas, y dependiendo de la propia subjetividad individual, tal vez esto tenga que discutirse un poco más. Por eso es que cuando hablamos de lo que significa el periodismo, yo me quedaría con lo que señala el profesor, el maestro Lorenzo Gómez, en su libro Teoría del Periodismo. Fíjense en ustedes esta extraordinaria reflexión. El periodismo, dice él, es un método de interpretación periódica y sucesiva de la realidad política, económica y sociocultural. Oigan, qué interesante, ¿eh?
es un método de interpretación periódica y sucesiva de la realidad política, económica y sociocultural. Esto quiere decir que lo que hace el periodismo es interpretar la realidad social para que la gente, la ciudadanía, pueda entenderla, adaptarse a ella y, por supuesto, mejorarla. Sí, y yo me quedo realmente con esta definición que es la más acertada, y yo creo que en efecto el periodismo es un método de interpretación periódica y sucesiva de la realidad social, porque evidentemente lo que hace el periodismo es seleccionar aquellos hechos que consideran de importancia, de relevancia o de interés para la ciudadanía o para un Estado-nación. Y sin duda, esto nos va a permitir hablar, a partir de esta definición, acerca de plantearnos si esto es así, cuáles son las funciones o cuál es el rol del periodismo en la sociedad. Pues bien, primero recordemos lo que el gran investigador y maestro Harold Lasswell nos señaló en alguna oportunidad, cuando hablaba justamente de las funciones de la comunicación. Funciones de la comunicación, teoría de la comunicación, qué horror. Tranquilos, tranquilos. Y una cosa es hablar de teoría de la comunicación, que definitivamente es inherente también a la labor del periodismo. Pero Lasswell nos dice una cosa muy simple. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación? Y que al fin de cuentas también las realiza el periodismo, queriendo o no, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho. Una de las primeras funciones de la comunicación es la supervisión o supervigilancia del entorno social. Esto quiere decir que los medios masivos actúan como una suerte de radar para advertir, para denunciar aquellos hechos que beneficien o pongan en riesgo a la sociedad. Esa es la primera función. Pregúntense entonces si esto no lo hace el periodismo. Segunda función, la transmisión cultural y la socialización. Esto sin duda es importantísimo, porque uno de los efectos que ha tenido la globalización en el mundo es justamente despojarnos de parte de nuestro arraigo e identidad cultural. Algo que es cuestionado, que es discutido por sociólogos, por antropólogos, por historiadores y por supuesto por comunicólogos. Preguntémonos si los medios realmente están cumpliendo con lograr, con hacer, con realizar o tener como objetivo destinar y preservar todo lo que como herencia cultural nos corresponde. Creo que el canal del Estado realiza un esfuerzo significativo y eso hay que aplaudirlo. Una tercera función, la correlación y cohesión social. Y esto se realiza a través de las columnas de opinión, generar corrientes de opinión que digan, bueno, esto sí es positivo o esto realmente está haciendo daño al país o al Estado. Esto a partir de los hechos que surgen. Brindarnos la tranquilidad, brindarnos todos los elementos reflexivos que nos permitan actuar con madurez y con solvencia frente a hechos que definitivamente pueden ocasionar un riesgo a la propia unidad nacional. Lo hemos vivido, por ejemplo, particularmente yo, durante el conflicto del CENEPA, lo hemos vivido durante la epidemia del cólera, lo hemos vivido durante el diferendo marítimo con Chile y lo estamos viviendo hoy en día frente al COVID-19. Y finalmente el entretenimiento. No se trata de espectacularizar ni aprovechando, haciendo morbo, los programas estúpidos que a veces se transmiten a través de la televisión. Yo jamás voy a entender cómo es que para hacer humor un sujeto tiene que disfrazarse de mujer de una manera grotesca, absurda, obviamente dañando la propia imagen de la mujer y desfigurando
digamos, el comportamiento que significa hacer un humor sano. Dicho esto, estas 4 funciones nunca la olviden porque están inherentes en el comportamiento de los medios. Primero, supervisión y supervigilancia del entorno social, la transmisión cultural y socialización, la correlación y cohesión social y finalmente el entretenimiento. Dicho esto, como antecedente y funciones básicas de lo que significa la comunicación y que son inherentes a los medios de difusión, preguntémonos entonces cuáles son las funciones o cuál es el rol social que debe cumplir el periodismo. En primer lugar, la educación. Nos guste o no, el periodismo educa o maleduca. Y esto se debe a los mensajes que se emiten. Yo no puedo creer que durante la década de los 80, ustedes a lo mejor todavía estaban en proyecto, pero lo cierto es que el diario La República solía hacer lo siguiente para captar lectores, explotando un poco el morbo de la sociedad. ¿Qué es lo que hacía? Simple y llanamente, grandes reportajes, grandes entrevistas a los que fueron o son grandes delincuentes en la historia. De hecho, se hizo incluso hasta películas que fueron llevadas al cine. Eso es apología. Y de algún modo u otro se está maleducando. Es decir, hay un sentido que tiene los mensajes en la sociedad, sobre todo efectos en el comportamiento. Así que quienes sostengan que el periodismo no educa, lo lamento mucho, pero el periodismo educa para bien o educa para mal. No olvidemos que la escuela, la universidad nos dan, en este caso, parte de la gran educación formal que recibimos, ¿no? Como personas. La educación básica, aquella que genera nuestros valores, la obtenemos en nuestra casa. Pero la educación cívica la obtenemos muchas veces a través de los mensajes periodísticos. Orientar. Pero por supuesto que el periodismo tiene que orientar. Es muy importante, sobre todo en toda cuestión política, en toda cuestión económica, en toda cuestión deportiva. Porque al orientar estamos señalando cuál es la decisión que nosotros debemos tomar. Fiscalizar la administración pública. Por algo, el periodismo no deja de ser el cuarto poder del Estado. Pero esto no se cumple cuando nosotros vamos y hacemos el papel de servilismo, tapando ciertas cosas que no debería ocurrir así, ¿no? Servir a la sociedad. Esto un poco que converge y en todo caso reúne a las otras anteriores, porque el propósito es que sirviendo a la sociedad, yo como ciudadano voy a tomar decisiones. Entretener. Ya señalé que esto es inherente como parte de la función de la comunicación e informar. En todos los casos estamos siempre informando. De modo que ahí tenemos las funciones o rol social que tiene el periodismo. Finalmente, ¿cuáles son los principios básicos del periodismo? Los principios básicos del periodismo son la verdad y precisión. Y esto implica que, si bien es cierto, los periodistas manejamos nuestros propios valores, nuestra propia subjetividad, hay que despojarnos de todo aquello que vaya en contra de la verdad, nos guste o no. La verdad significa tener evidencia a la mano. Evidencia, es decir, pruebas irrefutables, contundentes. No que me dijo o lo escuché por ahí. Eso no es así. El periodista debe estar seguro que lo que se va a difundir y publicar es absolutamente la verdad. Y para eso se trabaja con mucha precisión y mucha rigurosidad. Un nombre sin el tilde, una oración sin la coma, simplemente puede tirar abajo todo el trabajo que ustedes han desarrollado. La independencia. Es necesario preservar la independencia, jóvenes. Sin independencia no hay periodismo. Miren, yo soy periodista, pero en el fondo me gusta, pues, Vizcarra. Lo siento mucho, vas a tener que despojarte de eso.
Yo soy periodista, es cierto, pero siento cierta simpatía por el moradito. Lo siento mucho porque si el moradito incumple o va contra las normas o va contra las leyes o se descubren actos de corrupción, ¿tú te vas a hacer el loco? De ninguna manera. Tienes que despojarte de todo eso. La independencia es garantía de hacer un buen periodismo. Equidad e imparcialidad. Esto significa que debemos recoger por lo menos el otro lado de la versión. Por eso es importante manejar muchas fuentes, no solo una ni dos. Yo soy partidario de que se manejen de 3 fuentes en adelante. Eso es importantísimo. Responsabilidad con tu trabajo. En el periodismo hay hora de entrada y muchas veces no hay hora de salida. Y esto porque debemos hacer un buen trabajo mirando siempre la excelencia. Y fundamentalmente yo creo que uno de los principios básicos, el quinto y más importante, es el de tener humanidad. Y humanidad porque no hay que olvidar, jóvenes, que nuestro propósito es servir a la sociedad. Y esto significa que no debemos hacer daño a nadie. Todo esto que he mencionado es parte de la ética personal y profesional. No olvidemos que hay grandes problemas en el país. Los niños que viven en Puno y tienen que estar combatiendo día a día las heladas que se presentan mientras nosotros estamos en verano. La educación, jóvenes. No olvidemos, recuerden ustedes que mientras ustedes están sentados en una carpeta o están cómodamente en sus casas, hay niños en nuestra sierra, en las zonas altoandinas del país, que no tienen una carpetita para sentarse y lo hacen sobre piedras. La desnutrición crónica que afecta y causa un daño irreparable e irreversible en muchos niños. El sistema de salud, el COVID-19 nos ha planteado un enorme desafío. Y ojalá entremos a una fase en la que tengamos un descenso de la curva para podernos reunir con todas las personas que queremos. No olvidemos también la violencia intrafamiliar, que no solo afecta a mujeres, sino fundamentalmente a niños. Los estudios que se han realizado últimamente demuestran que al menos un 74% de los niños en el país han sufrido algún tipo de violencia. Y por supuesto, cómo se trabaja en televisión. Yo recuerdo mucho el caso de 2 niños que se inyectaron petróleo para ser musculosos, como los participantes de Esto es Guerra. Entonces, hay muchas cosas por hacer. En fin, yo creo que esta primera parte en técnicas de periodismo y sobre todo entendiendo qué significa el periodismo les haya quedado claro. Para mí ha sido un placer y espero verlos en una próxima sesión. Nos vemos.